Vamos a iniciar, muchachos, con la escritura de métodos en la clase pila. Esto tiene como objetivo trabajar con los atributos de la pila, en este caso con el ArrayListElements y el atributo capacidad, de tal manera que aprendamos a hacer más robusta una clase que nosotros definamos. Empezamos pues con el problema que dice que hagamos un método que retorne al elemento que se encuentra en el fondo de la pila. Si lo vemos de manera humana, una pila vacía está de esta forma, pues la operación no es válida porque no tiene elementos. No hay ningún elemento que se encuentre en el fondo. Una vez, cuando la pila tiene un elemento, pues aparte de que está en el fondo, también está en el tope, ¿verdad? Pero está en el fondo, así que hay que retornar al elemento A. En este caso de dos elementos en la pila, pues el elemento que está en el fondo es el elemento A, ¿verdad? Y también pues hay que retornarlo, por lo tanto la operación es válida. Y aquí en el caso de tres elementos, pues también el fondo es el elemento A, ¿verdad? Entonces se tiene la operación válida, ¿no? Sí se puede hacer. Entonces nada más hay que cuidar cuando la pila está vacía. Bien, como vamos a trabajar con los atributos directamente, ¿verdad? Sin utilizar el push, el pop, el empty, el length, los métodos que hemos definido en los anteriores videos, esos métodos fundamentales no los vamos a usar, vamos a usar directamente a los atributos y sobre ellos trabajaremos. Bien, ayudaría mucho ver a la pila en forma pues de programación. Por ejemplo, el atributo elements, cuando solamente hay un elemento, ese elemento que está en el tope y en el fondo está en el índice 0 siempre. Cuando hay dos elementos, pues el elemento que está en el tope siempre está en el último lugar, en este caso en el índice 1, y el que está en el fondo está en el 0, ¿verdad? Acuérdate que siempre se añade usando el método add para los ArrayList. Entonces el método add siempre te va a añadir un elemento al final. Bien, y aquí el elemento que está en el fondo está en el índice 0 también. Entonces el problema es muy sencillo. Hay que retornar al elemento que está en el fondo, y en este caso siempre el elemento que está en el fondo tiene el índice 0. Muy bien, vamos a hacer el código, el método en la clase pila. ¿Y qué decimos? Pues public va a retornar un tipo element, ¿verdad? Que son es el tipo, es la clase pues a la que pertenece los elementos que están en la pila. Muy bien, vamos a llamarle retorna el fondo o simplemente fondo. Muy bien, ahí está, abres llave, cierras llave, ¿verdad? Bueno, lo único que debes de hacer es probar que la pila no esté vacía. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Si elements.size es mayor que 0, que significa que al menos tiene un elemento, por lo tanto se puede hacer el retorno. Entonces lo hacemos, return, ¿a quién? Pues a elements de 0, pero acuérdate que como es un ArrayList tienes que utilizar el método get, y aquí entre paréntesis pones el índice del elemento.
Muy bien, eso eso es todo, muchachos. ¿Qué otra cosa? Eh, Probablemente el Java te diga que hay un error porque retornas a un elemento, pero puede ser que si no entras al if no retornes nada. Entonces, pues si la pila está vacía, pues lo que puedes hacer es retornar un tipo elem vacío. Ya el usuario sabrá por qué está vacío. Se tiene que dar cuenta el programador. Si utiliza tu método, tiene que darse cuenta que recibe algo que está vacío, que tiene basura, ¿no? Muy bien, nos vemos en el siguiente video, muchachos.